recordar cómo caminar, y además movernos bien correctamente, o sea, mantener, por ejemplo, el equilibrio, no temblar, poder hacer ese movimiento, refinar nuestros movimientos de forma involuntaria, porque es subcortical, porque están trabajando núcleos subcorticales. Pero si nosotros queremos hablar de algo que es autónomo, por ejemplo, hablaríamos de que para poder caminar necesitamos estar respirando y que de hecho si nos ponemos a caminar rápido va a cambiar nuestra frecuencia cardíaca y respiratoria. Eso es autónomo, porque eso no lo podemos modificar de ninguna manera, no hay ningún componente voluntario ahí. Bien, clarísimo, clarísimo este ejemplo, gracias. No, de También nada. vos lo trajiste, esta idea de la memoria procedural o procedimental. Podríamos vincularlo tranquilamente a esto de los movimientos. Sí, 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 absolutamente, va de la bueno, mano. genial, De hecho, gracias. los ganglios basales, el cuerpo estriado, son almacén de memoria procedural o procedimental. ¿Y esta Em, distinción con el acto y el arco reflejo es importante? ¿Vos decís que lo tengamos en cuenta? Depende de las ganas que tenga el profesor de hacerte ciertas correcciones, la verdad. Pero se las repito igual. El arco reflejo, cuando hablamos de arco reflejo, hablamos de la estructura de 5 componentes, que es el órgano sensorial, la vía sensitiva, la sinapsis, única sinapsis, porque es monosináptico el arco reflejo, la vía motora y el órgano efector. Bien, esos 5 componentes forman o componen el arco reflejo. Cuando hablamos de acto reflejo es el acto en sí mismo de, por ejemplo, cerrar los ojos si nos viene un viento fuerte o cuando se achica la pupila, cuando nos dan un rayo de luz en el ojo, mover la rodilla si te pegan con el martillito, o el más clásico, sacar la mano si te quemas. Todos esos movimientos sí son autónomos o automáticos, porque ahí no hay conciencia, simplemente pasan. Había una mano levantada, Verónica, Sí, creo, o perdón, algo. una chica se llama Verónica, sí. No sé si quería preguntar algo ahora, o capaz con esto ya quedó respondido. Te escuchamos, Vero, o en el chat. Hola, sí, no, tenía desactivado el micrófono. No, más o menos sí se fue como aclarando al principio, porque estaba medio confuso, pero sí se fue aclarando. Yo creo que el profesor quiso hacer la distinción justamente para que no confundamos lo que era autónomo de lo que era involuntario. Y el otro componente era el de coordinación, que, o sea, si siguiendo con el mismo ejemplo de caminar, para poder caminar tenemos que coordinar y levantar una pierna cuando la otra está apoyada. Bueno, eso no se hace directamente en forma consciente, sino que lo hace el sistema de coordinación. Muy buena. Bien, bien. Nada más que era eso. Gracias. Bien. Bueno, eso último que dice la compañera está bueno, por ejemplo, relacionarlo con el cerebelo, que se encarga del equilibrio estático. Son cosas que uno puede ver mucho en personas que han tenido, no sé, una ACV en el cerebelo o que tienen Parkinson. Ahí empiezan a fallar el cuerpo estriado y ahí se ve, por ejemplo, cómo tienen la voluntad de caminar y sin embargo no pueden. Bien, a ver. Levantó la mano Julieta. Hola, buenas. Sí, Buenas. no, yo tenía una pregunta. Si podías volver a explicar o a desarrollar un poquito más esto de la postura monista, porque a mí me tomaron en el parcial sobre esto, básicamente, y tenía muy poquito y nada, no sabía qué poner. En una pregunta a desarrollar era. Y ahora, bueno, tengo que dar recuperatorio este sábado y nada, y no tengo mucha idea de esto. Ah, bueno, ahí la retomamos. A ver si me deja compartir porque recién no... Déjenme un segundito que voy a cerrar y volver a abrir el PowerPoint a ver si no... Como que no lo registra. Ahora sí. Bien, a ver si puse algo del monismo, creo que no. No lo puse. Bueno, vuelvo igual a esta diapositiva que queda de fondo porque está buena para hablar de monismo. ¿Se ve y se escucha bien? Sí, sí, por a mí sí. Buenísimo, perfecto. Bien. ¿Qué sucede con el monismo o el dualismo? Para poder hablar de monismo
para mí lo más fácil es contraponerlo al dualismo, porque ustedes ya lo conocen. Ya en filosofía habían estado leyendo a Descartes, y cuando larga esa frase de pienso, luego existo, él está aludiendo a una idea de que el cuerpo y la mente son cosas separadas. De hecho, incluso él llegó a teorizar que la unión del cuerpo y la mente podía ser en la hipófisis, en la glándula pituitaria, bueno, cuestiones muy demasiado detallistas, pero nosotros cuando hablamos de monismo es como una especie de queja a esta idea, a tantos años de separar como lo espiritual, la mente, la energía del cuerpo. Entonces, para empezar, es como el monismo se levanta como una queja ante el dualismo. Por eso las palabras son parecidas, como que acá monismo alude a algo como, por ejemplo, cuando uno dice monocromático, que es un solo color. Bueno, ese prefijo está aludiendo a que es parte todo de lo mismo. Tenemos que pensar la mente o cualquier construcción de nuestra mente, ya sea algo de las sensaciones espirituales o ideas, sentimientos, emociones, va a tener siempre, siempre, siempre un correlato sí, bueno, un correlato en el sistema nervioso. Es decir, nosotros vamos a tener algún cambio en nuestro sistema nervioso a la par que tenemos alguna experiencia con nuestra mente. Es parte de una misma sustancia, no se puede separar mente de cuerpo. Eso es lo que propone la cátedra, o por lo menos el marco filosófico, si se quiere, o epistemológico, de cómo nosotros pensamos el conocimiento en nuestra materia. ¿Sí? De no separar mente y cuerpo, sino que es algo que se interactúan constantemente y además son parte de lo mismo. Son como dos extremos de un quantum, ¿sí? Mente y cuerpo. Es lo más que te puedo decir, no se me ocurre más nada que decir al respecto. No, está bien, gracias. Me sirvió así. Sí, yo para rellenar la respuesta hablaría un poco de Descartes, pero más que nada lo que probablemente estaba esperando él o la docente es que involucraras los principios de Kandel en la respuesta. Yo, Mari, lo que agregaría a eso es que después, porque esta idea, si no mal recuerdo, esta idea del monismo la trae Hegel, y él después lo que va a decir es que esta única sustancia después sí se va a expresar de dos formas. Él habla creo que de naturaleza y de espíritu, y como medio ahí hace un juego con la dualidad también, pero que al fin y al cabo es una única sustancia. O sea, todas esas partes al fin y al cabo pertenecen a un todo conformado por, sí, materia, energía y todo esto que veníamos hablando. Pero nada, eso mencionaría. Buenísimo, sí, sí, sí. Me gustó, no lo sabía, no sabía que venía de Hegel. Bueno, Juli, igual respecto a cómo ponerlo en un examen, por lo general, cuando hablamos de monismo, queremos que hablen de Kandel y los principios, porque justamente él nos da el marco epistemológico. Si uno lee el título de sus principios, son principios epistemológicos para las neurociencias, no me acuerdo bien cómo dice, pero la cuestión es que cuando nosotros hablamos de epistemológico es cómo conocer. Entonces, son principios que nosotros acatamos para conocer nuestro objeto de estudio, que es el sistema nervioso. Es como nuestro marco filosófico o nuestro paradigma. El paradigma desde el que nos paramos. La pregunta iba para ese lado. Cuando uno habla sobre monismo, es el paradigma que nosotros tenemos para pensar el sistema nervioso como algo que no se separa el cuerpo del alma y todo eso. Y ahí, si vos querés completar bien la pregunta, la respuesta, podés hablar de los principios de Kandel, porque él justamente va haciendo como una construcción de diferentes principios, como esto que hablamos de lo genético, por ejemplo, anteriormente, en la diapositiva anterior, que dan cuenta de esta postura monista. Para que Es puedas más, completar la respuesta, siguiendo quiero esa decir. idea, perdón, si lo ¿No? ¿Bien? vinculamos con esto que decías vos con Kandel, hay una frase que él traía que es esta idea de cómo lo que aprendemos se expresa en naturaleza.
Y también podemos partir de estas dos expresiones, ¿no? Lo que aprendemos influye en la psique, en los genes, en todo nuestro organismo, o sea, y eso después se ve manifestado, se ve expresado en nuestra naturaleza. Pero que al fin y al cabo es un todo correlacionado, sí, o que se vincula, sí. Sí, mucho en lo emocional se puede ver también, en los modelos de retroalimentación. Cualquier modelo emocional en el que se hable de cómo nosotros, por ejemplo, hay estudios de Amy Cuddy, se llama, con doble D, Amy Cuddy, que habla de, por ejemplo, estudió el tema de mantener una postura determinada, de una postura como dominante, por así decirlo, de confianza durante ciertos minutos y cómo cerebralmente eso te predispone mejor antes de presentarte a, no sé, una entrevista o un examen o una presentación. Incluso está respaldado con esas experiencias vinculadas más a lo emocional. El hecho de que el aprendizaje genera cambios físicos en nuestro cuerpo incluso. Perdón, yo agregaría también que dice que toda función mental es una función cerebral y de la dicotomía anterior sobre dicotomía entre cuerpo, mente, corazón, o sea, emoción, mente, un poquito de la parte histórica también. Por ahí también iría un poco para ese lado, me parece. Sí, ese es el primer principio, de hecho, de Kandel. Que en principio puede sonar un poco reduccionista cuando uno dice todo lo que es mente tiene un correlato, un sustrato neuronal, es como que uno diría, bueno, pero es re biologicista al final. Pero después se redime con los otros principios, le da más importancia al contexto, al entorno. Pero sí, va por ahí la respuesta, para Juli, digo, de la pregunta que te hicieron. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a entrar a la corteza. Como les decía, siempre que digamos corteza a secas en la materia, hablamos de corteza cerebral. La corteza cerebral, ¿sí? En términos, desde un criterio de vista fisiológico, es decir, desde su función, la vamos a entender como la sede del pensamiento consciente. Bien, esta es la definición desde el punto de vista fisiológico. Esto que les decía de que todo lo que es voluntario y consciente es aquello que pasa por nuestra corteza cerebral. En términos anatómicos, se la define como sustancia, como un manto de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Yo creo que no había puesto sustancia gris y blanca acá porque me parecía demasiado, pero ¿se acuerdan lo que era sustancia gris y sustancia blanca? La sustancia gris, el soma, el cuerpo de la neurona, con su núcleo respectivo y dendritas, que vendría a estar en la corteza, cuando si nos referimos a dónde se ubica, dónde se localiza en el encéfalo, y la sustancia blanca vendrían a ser las prolongaciones, los axones, la terminal axónica, que vendría a ser subcortical. Bien. Hay algunas cositas para agregar. ¿Alguien más que se anime a sumar? Yo si quieren digo lo que tengo. Sustancia gris, nada, procesa básicamente. Eh, o sea, como, ay, no sé, ay, me trabé, perdón. Pero está bien lo que estás Como, diciendo. mi profe lo planteó como que básicamente, él dijo quizás una frase muy extremista, pero que el mundo tiene sentido gracias a la sustancia gris, lo planteó él. ¿Qué profe? ¿Matina? Sí, Joa. Mati. Ah, sí, está bien lo que dijo igual. Es verdad que es un poco extremista, pero está bien, es cierto. Em, La sustancia blanca no es transmisión, muy bien, comunicación. Y entiendo también que cada una de las estructuras del sistema nervioso tienen una distribución diferente de sustancia gris y blanca. muy bien, muy bien. Todo lo que van sumando está muy, pero muy bien. Me gusta.
Dame un segundo que termino de ponerles acá y ahí les agrego lo que... No entiendo por qué quedó así. Ahí está. Ahí quedó. Bien. Bueno, cosas importantes. Como bien decían, la sustancia gris y sustancia blanca, lo que separa es el cuerpo de la neurona, vamos a usar esta imagen de acá, el cuerpito de la neurona de sus prolongaciones. Y esto tiene un correlato funcional, es decir, donde están los cuerpos, que es sustancia gris, va a haber procesamiento de la información. Donde están los axones, que es sustancia blanca, va a haber transmisión de la información. Todo eso está bien. Lo que decías, Danilo, al principio, en líneas generales estaba todo muy bien. Hoy una sola cosita que quiero marcarte porque es importante, es cuidado con la palabra encéfalo, porque cuando hablamos de encéfalo, la sustancia gris y blanca se distribuye, como dijo la última compañera, de una manera diferente en cada estructura. Y como el encéfalo incluye 3 estructuras distintas, o 4 si lo querés plantear desde otro aspecto, cuando hablaban de lo del encéfalo, no es toda igual la distribución de sustancia gris y blanca en este caso. Por eso, para lo que es sustancia gris y blanca, les recomiendo no utilizar la palabra encéfalo, sino dividir por un lado cerebro y cerebelo y por el otro lado tronco y médula. ¿Sí? Porque van a compartir, los que comparten más o menos una distribución similar de sustancia gris y sustancia blanca son el cerebelo y el cerebro por un lado y el tronco o tallo encefálico y la médula por otro. A ver, si me permiten un segundito, les agrego ahí una diapositiva que tengo de sustancia gris y sustancia blanca. Mari, te hago una consulta, gracias por la aclaración. Lo tengo en cuenta. Yo sí tenía entendido que en la corteza, en el encéfalo, la sustancia gris y blanca estaba distribuida de cierta forma y en la médula de otra. Se invertía, si no mal Ujú. recuerdo. Pero esta separación que vos haces, cerebro y cerebelo, y tronco y médula, ¿cómo sería eso? Bien, ahí voy. Ay, se copió sin la imagen de dentro. Ahí voy. Ah, ya entendí por qué. Denme un segundo que les estoy buscando unas imágenes de otra diapositiva mía y ahí se los llevo. Este de acá. Bien. Bueno, la cuestión es la siguiente. Viste que dijiste recién que se invierte en el cerebro y la médula. Acá tenemos un ejemplo de lo que estaba diciendo Danilo. Es verdad. ¿Por qué decimos que se invierte? Porque en el cerebro la sustancia gris está por fuera, en la corteza, y en los núcleos, los ganglios basales. Bien, los ganglios basales son sustancia gris. Mientras que en el medio entre corteza y ganglios basales es todo sustancia blanca. Entonces, sustancia gris por fuera, sustancia blanca por dentro y algunos núcleos de sustancia gris. Eso es en el cerebro. Y en la médula es sustancia blanca por fuera y sustancia gris por dentro, que en el caso de la médula tiene forma de H o de mariposa. Pero cuando nosotros hablamos de las otras dos estructuras de las que hablábamos recién, el cerebelo y el tronco, que son parte del encéfalo, su distribución va a ser acá. La distribución del tronco va a ser similar a la médula. El tronco iría acá. Tronco. Y en el caso de el cerebelo, su distribución va a ser parecida a la del cerebro. Entonces,
nosotros tenemos, por un lado, las dos estructuras que van a tener sustancia blanca por fuera y sustancia gris por dentro son médula y tronco o tallo encefálico. ¿Bien? Y las dos estructuras que van a tener sustancia gris por fuera y sustancia blanca por dentro son cerebro y cerebelo. Ahora, una pregunta que me gusta a mí hacer en los exámenes es, la sustancia blanca y gris en la médula tiene forma de H de mariposa, pero en el tronco no tiene forma de H, tiene forma de núcleos. Núcleos distribuidos al interior del tronco, que es lo que van a ver como formación reticular, que hay un montón de núcleos en el tronco encefálico hacia su interior. Esa distinción a mí me gusta preguntarla, por ejemplo, en los exámenes. Es una distinción sutil, pero está bueno. En el tronco encefálico, la sustancia gris no va a tener la forma que tiene en la médula, sino que la sustancia gris que está al interior del tronco son núcleos. Núcleos parecidos a los ganglios basales, ¿sí? Núcleos así como aparece en el cerebro, que son núcleos con sustancia blanca alrededor. Eso. Entonces, retomando, dentro del encéfalo, cerebro y cerebelo tienen la misma distribución de sustancia gris y blanca. Sustancia gris por fuera, en su corteza, y sustancia blanca al interior. No más que el cerebro, además, tiene núcleos de sustancia gris hacia el interior. Por otro lado, el tronco encefálico y la médula van a tener sustancia blanca por fuera y sustancia gris al interior. Pero el tronco va a tener la sustancia gris en forma de núcleos y la médula va a tener la sustancia gris en forma de H o mariposa. ¿Hasta ahí alguna duda de lo que estamos hablando? No, muy claro, gracias. De nada. Una pregunta, el diencéfalo, tálamo e hipotálamo, ¿tienen también o están recubiertos por sustancia gris? No, el tálamo y el hipotálamo, al ser núcleos o, bueno, estructuras compuestas por complejos de núcleos, porque vieron que el tálamo, si uno va a su nomenclatura más específica, es complejo talámico, que incluye al hipotálamo también. Uy, se me salió, ¿por qué? A ver. Son todos sustancia gris. Todo, Ah, siempre que genial, ustedes, gracias. no, de nada, siempre que ustedes vean algo que es un núcleo, sí o sí, y por definición, si se quiere, de la biología directamente, va a ser sustancia gris. ¿Por qué? Porque nosotros definimos sustancia gris como aquellos sectores o aquellas regiones del sistema nervioso en el que se aglomeran o se juntan muchos cuerpos neuronales. Y el núcleo, por definición, es un conjunto de cuerpos celulares. Ahora, como estamos en el sistema nervioso, esos cuerpos celulares son neuronas. Entonces, siempre que ustedes lean la palabra núcleo, va a ser sí o sí sustancia gris, porque los núcleos son por definición un conjunto de cuerpos neuronales, de soma, de cuerpos celulares en general y neuronales en el caso del sistema nervioso. Por ende, tálamo, que es un complejo talámico de muchos núcleos, y eso también incluye al hipotálamo, es todo sustancia gris. Y un dato de color también, la sustancia blanca, literalmente si uno ve un cerebro real, se ve más clarito adentro, porque esta sustancia, la sustancia gris y sustancia blanca, son categorías de análisis que nosotros empleamos para ver la distribución de neuronas, del cuerpo de las neuronas y de sus axones. Y esto se empezó a plantear cuando todavía se estudiaban los cuerpos post-mortem. En la medicina vieron que empezó estudiando cuerpos de personas muertas hasta que llegó el microscopio y todo eso. Entonces, a simple vista había zonas más blancas y zonas más oscuras. Literalmente la sustancia blanca, si ustedes ven un corte de un cerebro real, se va a ver más clarito. Y esto es porque las prolongaciones neuronales
tienen, acá se ven violetita, vainas de mielina. ¿Bien? Vieron que los axones están recubiertos por vainas de mielina. Esto ya es de biología. Las vainas de mielina son lípidos, como la grasa. Por eso son de coloración tan clarita y además son aislantes, como la grasa. Por eso permiten una mejor, una conducción eléctrica más eficaz. ¿Sí? Sería como recubrirlas con cinta aislante, literalmente. Pero bueno, quería contarles eso porque yo lo aprendí con el profesor Codina, que ya no está, que era biólogo, y él decía, se le dice blanca porque literalmente cuando uno lo ve se ve muy clarita esa zona, así a simple vista. Y esto es gracias a los lípidos que componen la vaina de mielina que envuelve a los axones. Bien, y no pierdan de vista que sustancia gris y sustancia blanca son formas que nosotros tenemos de llamarle a cualquier región que tenga cuerpos neuronales o que tenga muchos axones con mielina. No son estructuras en sí mismos. Esto es importante porque después van a tener algunos núcleos que se llaman sustancia y no tienen nada que ver. Y es una confusión súper común. Nosotros tenemos un núcleo acá, se los voy a mostrar. Acá. Acá que se llama sustancia negra. Entonces muchas veces la gente confunde sustancia negra con sustancia gris y sustancia blanca, pero son cosas diferentes. Sustancia gris y blanca son solamente categorías de análisis que nosotros usamos, ¿sí? Para poder estudiar el sistema nervioso en su conjunto, mientras que la sustancia negra es el nombre de un núcleo. Bien, volviendo para acá. Prosigo entonces. ¿Se sigue viendo bien, escuchando bien? ¿Sí? Todo en orden, todo en orden. Perfecto. Perfecto, ahí veo los deditos. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos que saber de la corteza? Entonces, yo les decía, la corteza, en principio, podemos definirla. Para poder definirla desde un criterio fisiológico, la vamos a definir como sede del pensamiento consciente, y para definirla desde un criterio anatómico, la vamos a definir como manto de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Si eso les tiene que quedar así, o sea, guárdenselo así tal cual está acá. Bien. Pero si nosotros agarramos un microscopio y nos ponemos a ver qué hay en la corteza, efectivamente vamos a encontrar neuronas y neuroglías, que también es un término que ustedes van a traer de biología, pero podrían llegar a preguntárselos. Entonces, nosotros tenemos neuronas que, recuerden que yo les había dicho que la peculiaridad de la neurona, a diferencia de otras células del cuerpo, es que puede y tiene la capacidad de conducir un estímulo eléctrico a través de sus axones. Pero también hay otra peculiaridad, y es que las neuronas no pueden dividirse a sí mismas. Como las neuronas no pueden dividirse a sí mismas como otras células del cuerpo, entonces requieren mucho más cuidado y atención. Si bien hay estudios que hablan de que algunas células madres podrían transformarse en neuronas en los adultos, todavía sigue siendo un porcentaje muy bajo, así que no se toma todavía como una verdad consensuada en el entorno científico, ¿no? Así que por ahora lo que decimos es las neuronas no se dividen a sí mismas y por ende el sistema en general, nuestro cuerpo gasta mucha energía en mantenerlas con vida, en cuidarlas, en alimentarlas. De hecho, siempre que falta oxígeno, para el cuerpo humano es prioridad que sea el cerebro el que reciba el oxígeno y después el corazón y todo el resto, pero el cerebro porque es el que va a mandar las órdenes también del sistema nervioso autónomo, o sea, nuestro corazón deja de latir si el cerebro también pierde la capacidad de controlar eso. Así que para poder cuidar en las neuronas hay unas células que las acompañan que se conocen como neuroglías, y acá tienen todos los tipos de neuroglías que existen. Va, no todos, pero los más importantes para nosotros. Les dejo ahí la imagen para que después lo puedan ver, pero sinceramente simplemente acordárselo. Lo único que les aclaro acá tenemos entonces, una de las neuroglías se llama células de Schwann, que generan vainas de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Recuerden que usamos esta sigla para hablar de sistema nervioso periférico y por ende estamos hablando de los nervios. Mieliniza entonces los axones que están presentes en los nervios. Después tenemos las neuroglías que son oligodendrocitos, que también forman vaina de mielina, pero en el sistema nervioso central.
Entonces, si hablamos del sistema nervioso central, estábamos hablando, ahí sí vamos a hablar de encéfalo y de médula. Después, microglía tiene funciones inmunitarias, astrocitos, funciones de sostén. Ven como acá en la imagen de la izquierda están sosteniendo un montón de astrocitos. Bueno, está buenísimo eso. No, estos son los astrocitos. Porque para poder mantener las redes neuronales se necesita una estructura de sostén. Y las células epidimarias, que facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto no se suele ver tanto en la cursada, pero a mí me gusta mencionárselos porque, bueno, está ahí. Dentro de nuestro sistema nervioso hay un conjunto de cavidades huecas por las cuales pasa un líquido. Este conjunto de cavidades se conoce como sistema ventricular y el líquido que pasa es el líquido cefalorraquídeo. O sea, estas siglas de acá significan líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que va a transitar por estas cavidades que tiene el sistema nervioso en su interior y también alrededor del cerebro. ¿Por qué es importante saber que existe este líquido? Bueno, porque el líquido cefalorraquídeo, además de tener la función de recorrer todo el sistema nervioso recogiendo las impurezas y la mugre que haya, digamos, para extraerla de ahí, tiene una función de protección muy importante. Nosotros tenemos, a ver si tengo alguna imagen donde se vean mejor. Bueno, por ejemplo, acá, estos agujeros que se ven acá, ¿sí? Esto es un corte frontal del cerebro. Esto es un cerebro, un corte frontal sería, no sé, una persona te está mirando enfrente, si quisieras, ay, esto es una imagen muy perturbadora, pero uno, si le cortara la cabeza a la persona, la cara, digamos, y la abriera, se vería así el cerebro. Es un corte frontal, un corte que nos permite ver el cerebro de frente, como si estuviéramos mirando a la persona face to face, pero su cerebro. No sé si se entendió, creo que mezclé un poco, pero bueno. La cuestión es que en este corte podemos ver el interior del cerebro, ¿no? Acá dice I y D porque son los hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. O sea, si una persona nos estuviera mirando de frente y nosotros, bueno, vamos a hablar de un cadáver mejor. Estamos mirando un cadáver de frente y nosotros estamos estudiando neuro y cortamos la cara de la persona muerta, lo abrimos y vemos el cerebro se va a ver así. Eso es un corte frontal, cuando es por detrás de la cara. Bien, cuando nosotros vemos este cerebro así, vemos que están todos los ganglios basales con colores, pero hay unos agujeros. Esta parte oscura que hay acá, en el medio, son las cavidades del sistema ventricular, que es lo que les estoy hablando ahora recién. Estas cavidades son un resabio del tubo neural. Si uno se pone a estudiar la ontogenia del sistema nervioso, cuando habla de cómo se crea el sistema nervioso en el embrión, va a ser un tubo hueco. Bueno, y después se van a formar vesículas alrededor de ese tubo hueco y después se forma el sistema nervioso. Al interior siempre va a quedar hueco. Y ese huequito va a conformar el sistema ventricular, que son estos ventrículos que están acá, hay uno en cada hemisferio, que son los ventrículos laterales, el tercer ventrículo que está acá, el cuarto estaría más abajo al nivel de la protuberancia y un conducto que va a través de todo el tronco encefálico y la médula que se conoce como acueducto de Silvio. Bien, por ahí va a pasar un líquido conocido como líquido cefalorraquídeo. Y a la altura de donde está la protuberancia, es decir, esto es un mesencéfalo, abajo, acá abajo donde estaría la protuberancia, es decir, la parte media del tronco o tallo encefálico, va a estar el cuarto ventrículo. En ese ventrículo, o sea, una cavidad hueca, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo pasa del interior del sistema nervioso a las meninges, que las meninges son las capas que rodean el cerebro. Si uno extrae un cerebro de un cráneo, no va a poder tocar directamente el cerebro, va a estar recubierto por una capa finita alrededor, como una tela. Esas telas son las meninges. Y en el medio de las meninges va a transitar este líquido. ¿Por qué les cuento esto? Porque este líquido va a hacer que el cerebro flote. Entonces, el cerebro al estar flotando pesa menos y se defiende contra golpes. Va a generar un cerebro no reciba el impacto de lleno y se estampe contra la pared de nuestro cráneo.
sino que esté flotando y rebote en agua. Bueno, no en agua, en líquido cefalorraquídeo. Creo que alguien quería levantar la mano, ¿no? Ay, ya pasó 1 hora más. Ay, Dios, perdón. ¿Hasta qué hora pueden? Ah, se cortó. ¿A alguien más se le cortó? Sí, capaz que lo último se había cortado, me parece. Bueno, acá veo que en el chat piden memoria y sueño. Sí, voy a mencionarlos, pero al final, porque no sé cuánto tiempo se puede hacer la charla. Hasta donde ustedes puedan. La charla termina en Ah, 13 minutos. Pero si ustedes quieren mandarme una más, sí, por favor, sí. dale. Listo. Porque para que pueda darles sueño y memoria que les gusta, lo necesitan, Bárbaro. tenemos que llegar al final. Sí, ni hablar. Mari, te hago una consulta en relación a esto. Decime. No sé si me quedó muy claro, o sea, por los ventrículos o las meninges, creo que vos las llamaste, Ujú. es por donde ¿cómo decirlo? Como por donde fluye este líquido cefalorraquídeo. Pero Muy bien. no se produce ahí, sino más bien es la vía por la que este se transmite, sí. Sí, en realidad todos los ventrículos segregan un poquito de líquido cefalorraquídeo. Se va produciendo en los diferentes ventrículos. En Em, los ventrículos se produce y estos los liberan. claro, y circula por todo el interior del sistema nervioso y después se va a las meninges. Y en las meninges se reabsorbe y vuelve a ser parte de la sangre, porque el líquido cefalorraquídeo es un subrogado de la sangre, es plasma. Ah, Eh, buenísimo. Bien, bien, gracias por la info. entonces, se sale del o sea, que luego cuando es absorbido, se devuelve a la sangre que se lleva a los desechos. Recuerden que las meninges, no sé si alguien capaz las alcanzó a repasar o no, pero son 3 capas que cubren el cerebro: la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La pia madre es la más suavecita, la que está pegada al cerebro. La aracnoides es una capa intermedia que tiene como justamente una textura así como telarañas, ¿sí? Medio como gomosa, así. Ahí es donde pasa el líquido, donde se vuelve a absorber el líquido cefalorraquídeo, en la aracnoides, en las cavidades esas. Y por fuera la dura madre, que es una capa más externa, protectora del cerebro. Esas son las 3 capas de las meninges. Bien, ¿y por qué les decía lo de la importancia de que de estas células, la ependimarias, que facilitan la circulación del líquido cefalorraquídeo? Empecé a hablarles del líquido cefalorraquídeo para que supieran qué era y la importancia que es. Comento que tengan conciencia de qué es, que existe y que sirve principalmente para que el cerebro esté más livianito y más protegido contra golpes. Y también tener en cuenta que la sangre no tiene libre circulación dentro del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene algo que se llama barrera hematoencefálica, que no sé si la llegaron a ver en biología, pero hay los capilares que llegan al sistema nervioso tienen una barrera en sus membranas que es más difícil de atravesar que otras que otros capilares sanguíneos. Entonces, ¿qué sucede? La barrera esta hematoencefálica lo que hace es que no puedan pasar moléculas grandes de la sangre a el espacio extracelular directamente. Por eso es que, por ejemplo, ay, no sé si tengo unos minutitos más. ¿Cuándo se corta? Mandale porque se corta cuando termine. Así que tranqui. Ah, bueno, perfecto. Porque les quería explicar una cosa que es súper importante y sí suele ser una confusión muy grande, y es esto de que no confundan los neurotransmisores con las hormonas. Porque muchas veces le dicen hormona a los neurotransmisores y eso en un final puede caer bastante mal. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores, moléculas, es decir, moléculas muy grandes, em, que transmiten una señal o que llevan una información. Como existe esta barrera que lo que hace es proteger al cerebro de que no ingresen moléculas nocivas
al sistema nervioso mediante los capilares de la sangre. Entonces, el sistema nervioso central lo que hace es producir sus propios mensajeros químicos. Y por eso los neurotransmisores solamente están dentro del sistema nervioso y las hormonas solo están dentro de la sangre, pero no se mezclan. Los dos son macromoléculas, pero no hay que confundirlos. Ahora, Creo que lo sí, que sí es confunde. verdad Ay, que perdón. hay... No, decís. No, lo que quería agregar, y al menos a mí lo que me ha confundido es el ver que, por ejemplo, la dopamina puede ser, o distintos moduladores difusos pueden ser neurotransmisores y a su vez hormonas, pero cambia su función y su localización y demás, ¿no? Sí, 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 eso mismo iba a decir. Que en la jerga común, por ejemplo, del tema, automáticamente considera que es la serotonina que tenemos en el cerebro, y no, son distintas. Una se les tienen el mismo nombre, pero una es una hormona y otra es un neurotransmisor. La serotonina que está en el cerebro tiene sus funciones específicas en el cerebro y la serotonina como hormona tiene sus funciones específicas en el cuerpo, en el resto del cuerpo que no es el sistema nervioso. Sí, totalmente. Pasa lo mismo con la noradrenalina, que es un neurotransmisor vinculado con la alerta, pero también es una hormona vinculada con el estado de lucha o huida. Así que sí, 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 sí. Bien. Bien. Tengo una duda con respecto con lo que acabas de mencionar. No sé si seguir Yo hablando tengo porque si se va a anotado, cortar o Sí. quedan 7 minutos todavía. Bueno, entonces se lo dejamos para dudas y eso. El hipotálamo yo tengo anotado que libera hormonas para la regulación de las respuestas emocionales y conductuales. Entonces, ¿estaría errada con eso? Como dijiste que no había hormonas. No es que esté en el hipotálamo, tenemos la hipófisis, que la hipófisis va a ser la que se encarga de regular el sistema endocrino, que tenemos la neurohipófisis y la adrenohipófisis. Bueno, no importa, la cuestión es que la hipófisis maneja el sistema endocrino, pero no es que libera per se las hormonas, sino que le da la señal a los ganglios que están del sistema linfático, no los ganglios basales del cerebro, ¿sí? Los ganglios del sistema linfático, le da la señal a que liberen sus hormonas. O sea, sí, es el que va a dar la señal para liberarlas, pero no es que las libera per se. Buenísimo, muchísimas gracias. No, de nada. Puede ser que se me escape alguna excepción y haya alguna excepción puntual. Igual, porque recuerden que yo no soy médico. Así que de última pueden volver esto puntual de si el sistema endocrino, la vinculación más fina entre sistema endocrino y las hormonas y eso, aclarar mejor. Pero bueno, en líneas generales, la respuesta sería no, solamente lo regula. De hecho, el hipotálamo en general es un gran regulador de nuestro equilibrio interno. Da la orden para muchas otras cosas, todo para regular nuestro equilibrio interno. Bueno, hasta que se corte entonces, les comento que ya que estamos en lo que son neuronas, dentro de la citoarquitectura de la corteza, es decir, cómo se ordenan las neuronas en la corteza, van a haber capas o láminas. Es decir, yo por ejemplo acá tengo, imagínense que agarro un pedacito de corteza y corto un cubito de corteza así, ¿no? Saco un cubo de corteza y si me pongo a mirar con un mega microscopio esa corteza, voy a notar que hay como unas láminas o capas en la corteza. Estamos hablando todo desde el punto de vista celular, ¿sí? A este punto de vista celular se lo conoce como citoarquitectura. Se lo voy a agregar acá. Entonces, lo que yo quiero dejar de manifiesto también con esta clase es que una de las complejidades de la materia, que yo entiendo que realmente es una complejidad, es
el hecho de que hay muchas formas de evaluar los temas y a veces se confunden, no queda muy claro desde dónde lo estamos mirando. Entonces, aclararles que cuando hablamos de citoarquitectura, estamos hablando de cómo se ordenan las neuronas en la corteza del cerebro. ¿Sí? Cito es de célula. Y como las células que tenemos son neuronas y neuroglías, bueno, nos vamos a enfocar en cómo se ordenan las células. Resulta que hay cierta cantidad de capas o láminas de células en la corteza. Acá están las 6, para que después las puedan leer con más tranquilidad. Pero yo les marqué las que me parece más importante que sepan, ¿sí? De las 6, que son las capas granulares y las capas piramidales. ¿Por qué se las marqué? Porque las capas granulares son de función sensitiva y las capas piramidales son de función motora. Entonces, las neuronas que literalmente se ven así, o sea, son como pirámides, tienen siempre función motora y por eso cuando uno habla de bucle motor, por ejemplo, habla de sistema piramidal o sistema extrapiramidal. Siempre que lean la palabra piramidal, automáticamente lo tienen que relacionar con lo motor, porque quiere decir que está implicada alguna célula motora. Por ejemplo, también hay otro término que se ocurre en el bulbo raquídeo, o sea, acá abajo, ¿sí? Al final del tronco encefálico ocurre algo conocido como decusación de las pirámides. ¿Qué es eso? Es el momento en el que nuestras eferencias motoras, ¿sí? Del hemisferio derecho de nuestro cerebro se pasan al lado izquierdo del cuerpo y las eferencias motoras del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se pasan al lado derecho del cuerpo. Eso se da a la altura del bulbo raquídeo. Por eso el hemisferio izquierdo maneja y controla los músculos del lado derecho y el hemisferio derecho de nuestro cerebro maneja y controla los músculos del lado izquierdo. Y a esto lo conocemos como contralateralidad. Que seguro lo han escuchado incluso fuera de neuro, eso del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y todo eso. Bueno, eso se da justamente a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? A nivel del bulbo raquídeo, que hay un entrecruzamiento y ahí se cruzan las fibras nerviosas motoras de un hemisferio para el lado contrario del cuerpo y viceversa. Profe, ya se va a cortar. Y se le llama decusación, porque es un cruzamiento, Perdón, pirámides porque es de las eferencias motoras. perdón, ahí se va a Sí, cortar. Ahí les mandé los links, perfecto. ya les mando al grupo. Listo, volvemos entonces. Dale.